nuestro, Señor de ellos y nuestro. Él es su porción para su disfrute y nuestra porción para nuestro disfrute, y disfrutamos a este Cristo. Así que la clave para disfrutar es ser un espíritu con el Señor. Cuando somos un solo espíritu con el Señor, disfrutamos de la comunión del Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Alabado sea el Señor. En nuestro apartamento, en nuestra casa, mi esposa y yo no tenemos una lavadora automática. Pero he aprendido a disfrutar al Señor al lavar los trastos, cuando hago los platos en el espíritu mezclado. Amén. El otro día estaba disfrutando de Filipenses, y Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Estábamos ahí lavando y secando. Disfruté el versículo: porque para mí el lavar es Cristo y secar es ganancia. El Señor es tan aplicable. Yo podía haber lavado los platos toda la noche, porque el Señor quiere llegar a ser nuestro espíritu y nuestro disfrute, espíritu humano. Debemos ejercitar este espíritu a fin de creer y hablar lo que hemos experimentado del Señor. Así que dice 4:13, y teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Qué creemos? Creemos los hechos divinos. Por lo tanto, hablamos. Yo me acuerdo, Nick, cuando él creyó los hechos divinos acerca de Jesucristo. Su familia es medio judía, ¿verdad? Él creyó a hablar acerca de invocar el nombre del Señor. Y comenzó a creer en esto. Y la siguiente noche estaba en un salón jugando billar, y se le escapó y empezó a maldecir al Señor, y se acordó a invocar el nombre del Señor. Se acordó al Señor Jesucristo, y en vez de maldecir dijo: ¡Oh Señor Jesús! Y ahí fue salvo. Su amigo le dijo: ¿qué te pasó a ti? Pero él habló la verdad. Él creyó el hecho de que Jesucristo era el resucitado, era el nombre más alto del universo. Invocar su nombre es la persona del Señor, y esa persona maravillosa entró en él. Ahora, él tiene el espíritu de fe. Amén. Nosotros creemos, por lo tanto hablamos. Este espíritu mezclado es el espíritu de fe. Una cita de los mensajes dados a los entrenantes en el año 1990. Decir que el espíritu es nuestro espíritu, que solamente está en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, no es correcto. El espíritu no solamente está en nuestro espíritu, sino también en nuestro cuerpo. Esto va a puntos que habíamos estado hablando antes, pero mi punto es: tenemos que hablar los hechos. La Biblia dice al punto de que todo nuestro ser es un espíritu con el Señor. Nuestra fe tiene que salir hasta allí también. Tenemos que hablar estos hechos. Sea que lo creamos o no, el Dios los considera que son así. Siempre y cuando uno es creyente en Cristo, es una persona en el Señor, es nuestro Salvador, es la persona, son un solo espíritu. Hablen, el hablar indica que nosotros creemos. Y cuando creemos, recibimos lo que creemos. Y aún llegamos a hacer lo que creemos. Llegamos a hacer lo que creemos. La fe siempre tiene un objeto. Y el objeto de nuestra fe es la palabra de Dios. También necesitamos ejercitar nuestro espíritu para creer que el Espíritu Divino no solamente está en nuestro espíritu, sino también en todo nuestro ser. Todo nuestro ser es un solo espíritu con el Señor. Si aceptamos esta visión, la visión nos va a guardar, nos va a santificar, transformar, y nos va a hacer victoriosos, y aún nos va a hacer vencedores. Todo el que quiera ser vencedor, diga amén.
Bueno, la verdad que hemos hablado anteriormente en los puntos antes, tenemos que ejercitar nuestro espíritu de fe para creer. Nosotros creemos, por lo tanto hablamos. Cuando creemos, creemos la verdad. Creemos los hechos de la palabra de Dios. Ahora venimos, santos, a una persona que vive en el espíritu. Este es un punto asombroso, santos. Podemos leer punto número Romanos 5. Con un espíritu de apreciación, aprecien todas las frases aquí. En 1 Corintios 7, podemos ver el espíritu de una persona que ama al Señor, que se ocupa de los intereses del Señor sobre la tierra, que se entrega incondicionalmente al Señor, que es uno con Él, y que en todas las cosas obedece a Dios, se le sujeta y está satisfecho con Dios y con todas las circunstancias que Él ha dispuesto. ¡Wow! ¡Qué expresión tan preciosa! Y esto describe la persona de Pablo como se la ve desde el punto de vista de 1 Corintios 7. La mayoría de la gente ve 1 Corintios 7 como un soltero que quiera busca como que le aconseje para casarse. Pero si ves la verdad acerca del espíritu mezclado, ves otro cuadro. Este capítulo revela a una persona que vive en el espíritu mezclado. Y les voy a mostrar algunas expresiones para que aprecien esto. Pero de todas maneras, somos mezclados con el Señor. El Señor desea que seamos mezclados hasta el grado en que Él y nosotros y Él, seamos uno. Cuando el té entra al agua caliente, el agua y el té se mezclan. Son uno. El Señor necesita a una persona que sea uno con Él. Uno con Él. ¿Es esta persona divina o es esta persona humana? ¿Es este hombre o este es Dios? Hay un principio aquí que se llama el principio de la encarnación. Dios entró a un hombre, el primer Dios hombre, que fue Jesucristo. Ahora este Cristo maravilloso vino a Nick, vino a ti, vino a todos nosotros, y todos los que tengan Cristo en Él digan amén. Les digo, tienen que darse cuenta de que somos un espíritu con el Señor. Y el Señor quiere hacernos una persona que vive en el espíritu mezclado, una persona espiritualmente genuina, una con Él. Y esto vamos a ver es en el principio de la encarnación. Recientemente, un querido hermano que estaba, el hermano Dave Higgins, partió con el Señor y su memorial fue muy impresionante, muy tocante. Cuando vemos esto es muy parecido a nuestro hermano, porque tenía un espíritu, una persona con el espíritu que amaba al Señor, cuidaba los intereses del Señor, que era absolutamente uno con el Señor y en todo aspecto era obediente al Señor, sumiso, satisfecho con Dios y aún satisfecho al final con las circunstancias que fueron aplicadas a él. Y lo extrañamos a nuestro hermano porque lo amamos a nuestro hermano, porque era una persona que vivía en el Espíritu. Pablo tenía un espíritu sumiso, contento y satisfecho. En su espíritu, él era sumiso para con el Señor y estaba contento con la situación en que se encontraba. ¿Por qué? Porque estaba practicando vivir en el espíritu mezclado. Ser una persona apropiada. No solamente queremos ver la visión, la revelación de vivir en el espíritu mezclado, sino que Dios desea que nosotros seamos personas apropiadas. La realidad del cuerpo de Cristo depende de personas. Y esta persona se manifiesta aparentemente en el medio de 1 Corintios capítulo 7. Esta verdad de ser un espíritu con el Señor está en un libro que trata con muchos problemas, pero en el medio de tratar con los problemas, el que se une al Señor es un espíritu con Él.
Y el capítulo 7, Pablo habla muchas cosas y vamos a tocar algunas de estas cosas ahora, porque Pablo era uno con el Señor. Cuando hablaba, el Señor hablaba junto con él. Por tanto, en 1 Corintios 7 encontramos un ejemplo del principio neotestamentario de la encarnación. No el Antiguo Testamento que dice, así dice Jehová de los ejércitos, sino que Pablo decía, no con mucha certeza, porque yo creo que también tengo el Espíritu del Señor. Y les dice, no yo, sino el Señor. No el Señor, esta es mi opinión. Sin embargo, el Señor era uno con él. Y su palabra llegó a ser la palabra de Dios para nosotros, mostrándonos la economía de Dios y el vivir de una persona apropiada. Vamos a ver un par de citas que tiene acá. 1 Corintios, la manera como Pablo trata con el problema entre los corintios se basa en la clase de persona que era. Al leer 1 Corintios, entramos al espíritu de Pablo y tocamos la carga que tenía. Y el hermano Lee también. Para tocar el espíritu de Pablo era tocar la realidad del espíritu. Porque el espíritu era la realidad de su ser. O sea que la persona de su ser es la realidad del espíritu. O sea que el espíritu es tu verdadero yo, de una verdadera persona. Solamente cuando nuestro espíritu sale, podemos manifestar la realidad de nuestro ser. Ya que Pablo era una persona saturada con el Dios triuno y su economía, él trató con los problemas entre los creyentes de Corinto según la clase de persona que él era. ¿Hay algo un poco más acerca de esto? El hermano Ni menciona esta frase, este capítulo 7, con los versículos que se mencionan aquí, 10, 12, 25, 40, dice que este es el capítulo más espiritual de toda la Biblia y de todas las Escrituras. El hermano Lee dice que y dice que de Pablo, el hermano Lee dice que esta es la experiencia más espiritual. Ninguna experiencia espiritual es tan profunda como esta. La más profunda es la experiencia más profunda de la Biblia, es 1 Corintios 7. Alabado sea el Señor. Experiencia del crecimiento en vida, el libro, toca el principio de la encarnación de 1 Corintios 7. Y este principio de la encarnación es la vida mezclada, que es Dios, donde Dios y el hombre se mezclan. Si este es el caso, el hermano le dice que nosotros no estamos solos. Nunca estamos solos. Yo estoy mezclado con el Señor como su persona. Cuando vas a cierto lugar, tienes que acordarte que tu persona se mezcla con Dios y que Dios está yendo con nosotros. Él es nuestro compañero. Él es nuestro compañero. Y hay otro que siempre está con nosotros. Y comienza a tocar otras cosas que nuestro compañero siempre nos recuerda que está con nosotros. Cuando nos damos cuenta de lo que es la vida cristiana, somos verdaderamente bendecidos. Este es nuestro descanso y nuestro testimonio. Inconscientemente vivimos una vida con Dios. Cuando vivimos, Él vive. Cuando hablamos, Él habla. Donde vamos, Él va. No puedes negar que esta realidad, esta es la vida cristiana. Hay otras cosas, pero santos, esto es precioso. No estamos solos, estamos mezclados con el Señor. Pablo era una persona que vivía en el espíritu mezclado. Así que el Señor era capaz de usarlo para tratar con sus problemas, con los problemas y ponerlo en su economía.
Él fue muy útil porque vivía en el espíritu mezclado. El hombre más espiritual, no uno que dice, así dice Jehová de los espíritus porque estoy tan confiado que todos me escuchan. No, él no tenía mucha confianza en sí mismo. El Señor y él eran mezclados. A veces él hablaba, ¿soy yo o es el Señor? ¿Es Dios o es el hombre? No podía diferenciar. Exteriormente no había jactancia, pero siempre estaba dependiendo del Señor en su espíritu mezclado. Era un Dios hombre. Así que santos, no estamos solos. Hay un himno que decía, no soy yo, ya no estoy solo. No estoy solo. No estoy solo. Cristo está mezclado conmigo. Y ya no estoy solo. Aleluya. Número 1. El principio de la encarnación consiste en que Dios entra en el hombre y se mezcla con él, a fin de hacer que el hombre sea uno con él. Número 2. En el Nuevo Testamento el Señor se hace uno con sus apóstoles y ellos llegan a ser uno con él y hablan juntamente con él. Alabado sea el Señor. Muchas veces, al escuchar al hermano Lee, yo sabía que estaba hablando junto con el Señor. A veces cuando los hermanos hablan, yo digo, estos hermanos están hablando juntamente con el Señor. ¡Qué misericordia poder ver que este asunto del espíritu mezclado, una persona que vive en el espíritu mezclado, y experimentar el principio de la encarnación! En 7, 27 y 40... podemos ver la espiritual más elevada, a saber, la espiritualidad de alguien que es uno con el Señor y que está empapado de Él, a tal grado que incluso su propia opinión expresa la mente del Señor. 1 Corintios 7, 25, dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como uno a quien el Señor ha concedido misericordia para ser fiel. Y en el versículo 40, pero a mi juicio, más dichosa será si se queda así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. No externamente era audaz o gritando, así dice Jehová de los ejércitos, envíenme $25 cada uno de ustedes esta noche. Pero un hombre que está viviendo en el espíritu mezclado, indicando que una dependencia intensa de su persona, que está viviendo dentro de él, momento a momento. Alabado sea el Señor. ¿No es esto precioso? Santos, esta es la carga. La carga es que vivamos esta vida. Quiero concluir esta sección de la persona con la espiritualidad apropiada, con el hermano Lee. Mi impresión, al estar junto al hermano Lee por 27 años, o cuantos años hayan sido, la característica más sobresaliente de nuestro hermano era que siempre se ejercitaba para practicar ser un espíritu con el Señor. Eso dejó una impresión profunda en mí. Esta es la espiritualidad genuina. Siempre orando, externamente o internamente, le decía, Señor, manténme en un espíritu contigo. En otra manera, era muy íntimo con el Señor, dependiendo de Él para todo. Oración tras oración, acción tras acción, apoyándose en aquel el cual dependemos. Muy bien, el último punto es el resultado de vivir en el espíritu mezclado, tener la revelación del espíritu mezclado y ahora la persona del espíritu mezclado. Y ahora el resultado de vivir en el espíritu mezclado es, mediante el bautismo y el beber del espíritu, nos mezclamos con el espíritu. El resultado es que la mezcla, nos mezclamos con el espíritu. Ser bautizados en el espíritu es maravilloso, pero esto da inicio a la mezcla. Y es algo que sucede una vez y para siempre. Beber del Espíritu está a continuación a dicha mezcla y es una acción que perdura para siempre. 1 Corintios 12, 7 dice que
en un espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Y todo se nos dio a beber un solo espíritu. Así que el cuerpo es el resultado de la mezcla. El cuerpo de Cristo, la realidad del cuerpo, es el resultado de la mezcla. Pero santos, ¿dónde comienza la mezcla? La mezcla comienza con el bautismo. Este hermano se lo bautizamos a este hermano. Ahora, si bautizas a alguien en el agua, están debajo del agua. El agua está alrededor de ellos. Dice que en un espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Su posición está ahora en el cuerpo, porque está en el espíritu. Y cuando estás bajo el agua, es bien fácil de beber, solo tienes que... es más fácil, solamente abre la boca y el agua entra. Así que a los ojos de Dios... Disculpa, hermano. Pero a los ojos de Dios, hemos sido bautizados en un espíritu, en un solo cuerpo. Hemos sido posicionados en el cuerpo para beber del espíritu. Así que la mezcla con el Dios triuno comenzó con el bautismo. Santos, esto quiere decir que espero que todos nosotros, donde quiera que estemos en las diferentes ciudades, universidades, seamos ejercitados. Los que están relacionados a nosotros tengan un bautismo sólido. Este bautizo te inicia en la mezcla, para que tú puedas ser un bebedor de Cristo y continúes en la mezcla. Y continúes mezclándote, que tiene como resultado, esto tiene resultado, y nosotros tenemos que estar bebiendo perpetuamente. Y este resultado es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo como resultado. Déjenme leerles un punto aquí. Me salto eso. Número 7. La iglesia como cuerpo de Cristo es el Cristo corporativo, el Cristo cuerpo. En Corintios, Cristo es revelado como nuestra porción, el poder de Dios, el sabiduría, justicia, santificación, etc. Y después en el capítulo 12 dice, es como el cuerpo Cristo, Cristo cuerpo. Es el Cristo cuerpo, que es el resultado de la mezcla, que es el cuerpo Cristo. Esto es una frase maravillosa, el cuerpo Cristo, Cristo cuerpo. El Cristo cuerpo está compuesto de Cristo mismo como cabeza y de la iglesia como su cuerpo, del cual todos los creyentes son sus miembros. Cristo es tanto la cabeza como el cuerpo. Amén. Cristo en sí mismo es la cabeza, pero cuando se forja en nosotros como nuestro elemento constitutivo, Él es el cuerpo. Él es la cabeza, pero en nosotros es el cuerpo. Debido a que Cristo es tanto la cabeza como el cuerpo, Él no solamente es el Cristo como un solo individuo, sino también el Cristo cuerpo. Alabado sea el Señor por nuestro Cristo. El resultado de la mezcla, que es el cuerpo Cristo, el Cristo cuerpo. De cuanto más disfrutamos las inescrutables riquezas, más llegamos a ser el Cristo cuerpo. Llegamos a ser la realidad del cuerpo de Cristo. Nuestro vivir en el Espíritu mezclado es para la realidad del cuerpo de Cristo, que es el cuerpo, el Cristo cuerpo. C. El pan que está en la mesa del Señor representa tanto el cuerpo físico de Jesús como el cuerpo místico de Cristo. El Cristo corporativo, el Cristo cuerpo. Alabado sea el Señor, que nuestra comunión no es solamente con el Hijo, sino también con el Hijo, con el Espíritu, y también es el Hijo con el pan, con su cuerpo, con su sangre. Y santos, esto es muy, muy precioso. El pan en la mesa del Señor representa tanto el cuerpo físico de Jesús como el cuerpo místico de Cristo, el Cristo corporativo, el Cristo cuerpo. Debido a que Cristo murió por nosotros, en su cuerpo físico fue quebrantado, en resurrección se hizo el Espíritu vivificante. Podemos disfrutarlo. Podemos disfrutarlo como nuestra porción. Y esa es la mesa del Señor. En 1 Corintios 11 habla del
de la cena del Señor, lo disfrutamos como aquel que ha sido quebrantado por nosotros para ser el Espíritu y que se ha mezclado con nosotros, y al disfrutarlo somos constituidos de Él y llegamos a ser un disfrute para Él. No estamos aquí solamente para nuestro disfrute, sino también para el disfrute de Él. La mesa del Señor llega a ser la cena del Señor. Lo disfrutamos con todo lo que Él ha cumplido. Y Él nos disfruta a nosotros como su aumento, su agrandamiento para su cena. Alabado sea el Señor. Es un disfrute mutuo. Disfrutamos al Cristo mismo, el Cristo místico, que es un cuerpo solo. Es un solo pan. Este es el Cristo corporativo. Este es el cuerpo de Cristo. Alabado sea el Señor, que vivimos el Cristo y resulta en su disfrute. ¿Qué estamos teniendo esto? Estamos aquí para el disfrute de Él. Queremos que su necesidad sea llena según su economía. El Cristo cuerpo es el resultado del pleno disfrute de las riquezas de Cristo. Alabado sea el Señor por el Cristo cuerpo, que es el pleno disfrute de las riquezas de Cristo. Quiero seguir adelante. Número 8. El Cristo corporativo, el cuerpo místico de Cristo, es el medio por el cual Dios lleva a cabo su administración. A Él se le ha dado dar la cabeza, para hacer la cabeza de todo, sobre todas las cosas, a su cuerpo la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y Efesios 1:10 dice que para la economía de la plenitud de los tiempos, de encabezar todas las cosas en Cristo, las cosas en los cielos y las cosas en la tierra en Él. No sé, ustedes hermanos y hermanas, pero los que están donde yo viven, nos damos cuenta que esta tierra está llena de injusticia, llena de iniquidad. Necesita ser encabezada. Alabado sea el Señor por la administración de Dios. Dios intenta encabezar todo en un universo en su Hijo. Y finalmente no va a haber más rebelión. Nabucodonosor pensó que era un rey muy poderoso, pero el Señor tuvo que humillarlo y lo hizo que se convirtiera como un animal que comía pasto. Pero después que fue traído a su sentido, declaró: los cielos rigen. Él reconoció la administración de Dios, y finalmente la administración de Dios, por medio del encabezamiento de Cristo, va a encabezar en este universo todo, y no va a haber ni una sola gota de rebelión más. ¡Aleluya! Todos los de Washington DC van a decir ¡aleluya! Le agradecemos al Señor que Él va a encabezar todo. El cuerpo de Cristo tiene como finalidad llevar a cabo el mover del Señor en la tierra. La cabeza hoy está llevando a cabo la administración de Dios por medio del cuerpo. Santos, el Señor, Él está dispensando y nosotros estamos recibiendo. Él añade y nosotros estamos mezclándonos. Estas son las oportunidades que nos da. Así que este Cristo maravilloso está siendo disfrutado por nosotros. Estamos mezclados con Él más y más. Una lucha está yendo. Más vivimos en el Espíritu mezclado, más lo disfrutamos, más estamos siendo encabezados por Él. Somos siendo traídos bajo la administración de Dios para ser el cuerpo de Cristo y el reino de Dios, para su administración y para su gobierno en la tierra. Jesús es el Señor. ¿Qué tal si decimos eso 2 veces? Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Amén. Santos, el recobro del Señor no es una organización global, como algunos que están gritando, que dice que somos, sino tenemos que declarar esta noche que este es el recobro del Señor. Por eso estamos contentos de estar aquí. Este es el recobro del Señor. ¿Qué tal si gritamos este? Este es el recobro del Señor. Y concluyendo, santos, quiero darles
6 puntos que si vivimos en el espíritu mezclado, 6 automatos, 6 bendiciones automáticas, espontáneas y automáticas que tenemos. Número 1, bendiciones. Vamos a disfrutar al Cristo todo inclusivo como nuestra porción y va a resolver quien resuelve todos nuestros problemas. Disfrutamos al Cristo todo inclusivo como nuestra porción y disfrutamos resolverá nuestros problemas. Número 2, vamos a ser inagotablemente suplidos por este Cristo. ¿Cuántos de ustedes quieren ser suplidos inagotablemente? Un suplir que nunca se acaba. Número 3, vamos a ser los que creen y personas que creen y hablan. Muchos van a venir, pero sé un creyente que hable y, como dijo Minoro, sigue al Espíritu. Amén. Número 4, vivimos en el Espíritu mezclado. Vamos a ser los que guardan la unidad del Espíritu, que es la unidad del cuerpo, viviendo la vida del cuerpo y la realidad del cuerpo. En otras palabras, automáticamente vamos a estar guardando la unidad del Espíritu. Número 5, si vivimos en el Espíritu mezclado, sé una persona, un espíritu con el Señor, y vas a hacer, número 5, todos estos puntos automáticamente. Número 6, al vivir en el Espíritu mezclado, vamos a ver, vamos a conocer, vamos a tener, vamos a cuidar y vamos a llegar a ser la realidad del cuerpo de Cristo. Número 7, al vivir en el Espíritu mezclado, llegamos a ser el medio para que Dios encabece todo en Cristo y acabe esta era. Y seamos aquellos que tomamos la delantera para vivir en el Espíritu mezclado por la realidad del cuerpo de Cristo, para que Él pueda encabezar todo para su regreso. Amén. Ven, Señor Jesús. Aleluya. Bueno, santos, ¿qué tal si concluimos orando con el que está sentado al lado nuestro por 30 segundos y después los hermanos nos van a compartir qué hacemos?